Muy buenas tardes para todos y muy buenas noches, ya se aproxima la noche. Desde acá, desde Villavicencio, desde la Casa Histórica Gualongo y Quesada, para mis suscriptores, amigos y personas que vean este video, habla para ustedes Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Como saben, un grupo de colombianos aficionados a la historia verdad no contada de América. Y esta persona que habla con ustedes es el encargado de pasar estos videos para dar a conocer nuestra historia. Voy a hablar ya no de cosas bélicas, sino de cosas culturales que nos unen, que no he podido hablar de esto pues por hablar de cosas bélicas o de otras cuestiones. Nuestra cultura, la hispánica, está engrampada también en algunas costumbres italianas, debido a que los españoles estuvieron en Nápoles, en el sur de Italia, y en Milán. Estas pues influyeron enormemente en España y España en ellas, y también pues algunas costumbres negras e indígenas, polinesias y malayas influían dentro del territorio español en la actualidad como concepto emocional e histórico de esta misma. Pues España no se entiende sin sus territorios de ultramar, mal llamados como colonias. Les quiero que sepan que España nunca jamás tuvo colonias, tuvo territorios en pleno derecho que compartían sus derechos, que gozaban de todos sus derechos, pero también de sus deberes al ser igualados. Porque cuando tú eres igualado en una población, pues te cobran impuestos, te cobran servicios, te cobran y no tienes posesiones de las tierras. Estos derechos te liberan de todos los derechos humanos que has tenido. Entendiendo esto, los indígenas y nosotros, los españoles al otro lado del mar, porque quiero que sepan que los indígenas, los negros, los polinesios, los malyalayos y los españoles que llegaran acá y se mezclaron, eran parte primordial de España y eran España. Nosotros siempre hemos sido España. Que territorialmente hoy nos tengamos otro nombre, estos 23, 24 territorios divididos, fragmentados de España, tengamos otro nombre, no quiere decir que no seamos España. Seguiremos siendo y moriremos siendo España, más lo que somos. En el caso mío, pues colombiano, en el caso de otros, pues serán argentinos o bolivianos o lo que sean, más español. ¿Por qué? Porque este concepto cultural de España se extiende y se da gracias a que España no se entendía como un concepto de Estado-nación moderno, sino era un concepto espiritual y moral que engrampaba a las poblaciones humanas dentro de un valor histórico. Más allá de que este valor histórico fuera bueno o malo, este valor histórico se defendía bajo el concepto moral de las libertades hispánicas, que eran insustituibles e irrompibles. Incluso ni siquiera la iglesia ni ningún sistema político podía romper estos derechos, lo que generaba libertades y derechos a las poblaciones que nunca han vuelto a tener. Y estos derechos son dados y entregados por la religión católica a las poblaciones. Pues quiero que sepan que ya había hecho otro video donde se cuenta qué le debe la Iglesia Católica a España, y uno de estos factores que más le debe es no solo la piadosidad, sino el rescate de las lenguas indígenas, malayas, polinesias y africanas que estuvieron bajo su concepto al ponerles caligrafía, mejor dicho, al traerles un abecedario, el abecedario latino que nosotros tenemos, les dio una forma de escritura, y esta forma de escritura les daría una libertad histórica que nunca hemos tenido. Pues al crear esto, pudimos crear nuestras propias lenguas y también pudimos crear nuestra forma de ser, de creer, de ver, de sentir, incluso de amar y de mentir. ¿Por qué? Porque esto genera la humanidad, y esta humanidad se genera dentro del concepto histórico de España. España es el concepto que nos une, y este concepto tenemos que entenderlo desde la religión. Claro, no obliga a que tengamos que ser católicos e ir a misa los domingos y confesarnos. El que quiera hacerlo, muy bien, el que no también, porque este concepto va más allá de un solo concepto religioso. Va en el concepto que esa religión unió a esas personas al hacerlos comprender que el que estaba al frente, a pesar de no compartir sus ideas políticas, sociales, humanas e incluso idiomáticas, era parte de él.
y al ser parte de él tenía los mismos derechos y era persona, como pasa hoy en la actual Filipinas, que Filipinas al perder el idioma español como idioma oficial debido a la invasión estadounidense de 1898 hasta 1955, donde Filipinas se independiza definitivamente de Estados Unidos, estas poblaciones perderían el castellano como idioma oficial, pero siguen identificándose como españoles, pues porque esos son españoles al otro lado del mar, con otra costumbre, con ojos rasgados, ya más parecidos a los asiáticos, a las mujeres orientales, chinas o japonesas, pero con un amor y un catolicismo muy centrado que permite que estas poblaciones se sigan sintiendo españolas y que sean españolas, porque esos son, lo mismo los chamorranos en las islas de Guam y las Marianas, o igual nosotros, o igual los negros que comparten con nosotros o viven en Guinea, se identifican como españoles. ¿Por qué? Porque de eso eran, culturalmente esos son, y ese valor histórico lo da simplemente la religión que liberó a esa población de todos esos ultrajes, que la saca a la expansión cultural y la lleva a su máxima potencia histórica, que fue el Imperio Español. Nos guste o no, nosotros fuimos parte de eso, pues porque nos da los valores culturales, históricos, idiomáticos e incluso de costumbres y comidas. Pues este concepto se entiende bajo el concepto histórico del humano, de la comida, del proceso cultural que une a los humanos de miles de formas y que permite a un hombre y una mujer de diferentes pensamientos, incluso de ideas filosóficas contrarias, unirse, hacer el bello sueño que llaman hogar y sacar a estos hijos adelante buscando un mejor porvenir, y cada uno entendiendo su proceso histórico sin odiar al otro y olvidando rencores. Coloco esto porque ahorita el indigenismo y todas las leyendas negras tejidas sobre España, sobre todo las indígenas y las negras, de las poblaciones negras, hacen ver a España como malo, olvidando que muchos de estos negros que llegaron a América fueron vendidos por otros europeos y por negros africanos que los vendieron, y acá encontraron fortuna, aventura y amor. España respetó los pactos que había hecho con estos negros, y en defensa, la verdad, estos negros fueron primordiales en la defensa de los territorios preminipondeciales desde España, Filipinas y las Américas, y la propia Guinea en 1826, que contaré una historia sobre esa batalla en la hermosa isla de Fernando Po, en la actual Guinea Ecuatorial. Todos estos territorios gozaban de los derechos preminipondeciales, y estos negros eran parte del derecho histórico español y eran señores españoles dentro de lo que hoy cabe como persona. Es verdad que una esclavitud, pero los españoles eran muchísimas veces más laxa que el resto. Permitía que estas poblaciones negras se catequizaran, aprendieran su catecismo, aprendieran los valores históricos de la fe católica y pudieran casarse con una mujer con la que pudieran ser felices. Digamos, si el negro era pobre, pues no le iban a buscar una mujer blanca, adinerada, que nunca se iba a fijar en él, le buscaban otra mujer. Pero le buscaban una mujer con la cual él se sintiera feliz, con la cual pudiera tener un hogar y basar su vida en esta familia, como hoy lo hacen millones de mujeres en todo el mundo hispánico, como lo hacen millones de hombres, y no son ni buenos ni malos, sino son seres común y corriente. Los indios también pasarían a esto, los polinesios también y los malayos también, y las mujeres blancas, indígenas, negras, serían bastiones de este mestizaje hermoso que ocurriría en todo el territorio español. Como ya les he explicado, nosotros nunca fuimos colonia, no van a encontrar nunca, ni siquiera en la amada Filipinas, ese término de colonia. No fuimos nunca jamás colonia, fuimos un territorio de ultramar español que gozaba de los mismos derechos y libertades, pero también tenía las mismas obligaciones y deberes que el territorio europeo, que llegamos a nuestra máxima extensión cultural gracias a la religión católica y le debemos mucho, y que muchos, incluso sacerdotes, en la actualidad no lo saben, y no lo dicen porque simplemente no lo saben. No hay una prédica ni una iglesia que digan: no, España nos liberó, España nos salvó.
y nosotros somos hijos de España y debemos defender a España, así nos llegue el agua hasta el cuello, así nos ahoguemos, porque esta creó todos los conceptos humanos y espirituales que tenemos hoy en día. Los derechos y la humanidad fueron creados por Francisco Victoria y Juan de Mariana, dos padres españoles. La gramática de nuestro idioma fue creada por el padre Antonio de Lebrija en 1492. Todos estos derechos creados por estos españoles permitieron que las escuelas y los seculares indígenas de América crearan su propia idiosincrasia dentro del concepto español, se sintieran español y siguieran siendo indígenas y pudieran vivir en toda libertad y derecho. Pues hay que decir que América no era de los indios. Primero, porque los indios no tenían ninguna escritura. Segundo, porque los indios, las tierras eran de los jefes tribales, no de los indios, como pasó cuando llegó a España. Cuando España hace, por ejemplo, el primer censo hecho por Hernán Cortés en 1538 a 1542, creo que es el primer censo, me corrigen si me equivoco, era para precisamente entregarle las escrituras a los dueños, que ya eran indígenas, que se habían engrampado con España, que después de la derrota habían aceptado la llegada de España al poder, que habían aceptado todo esto, y España les reconoce sus prevalencias sobre esas tierras, sobre esas casas que ya estaban, porque no podía quitar las casas de los que vivían, y reconocen el derecho a existir. Pero que estas personas pues tienen una obligación dentro de un imperio, como lo tenemos, ya lo he dicho, como lo tenemos hoy cuando construimos una casa en un lote y el Estado nos cobra un derecho a ese lote. En esa época también se cobraba ese impuesto, pero ese impuesto era bajísimo y los indios pasan a tener todos los mismos derechos de los habitantes peninsulares, y ya para a finales de 1600 y principios de 1700 las poblaciones indígenas negras, mestizas, blancas, polinesias, malayas, todas tenían y gozaban de los mismos deberes y derechos que tenía un habitante español peninsular, de lo que hoy llamamos España. Coloco esto para que se entienda y digamos con orgullo que somos españoles, no importa que un papel no lo diga, no importa que un papel no diga hoy eres colombiano y español, pero eso soy. Pues el colombiano no nace antes de España, ni el cubano, ni el venezolano, ni el argentino, y no nace con España, y a la luz de esa extensión española crea su propia forma de idiosincrasia, que ya después de separaciones de 200 años políticas han generado ciertas divagaciones dentro del concepto emocional histórico que es el hispano, el nuestro. Nosotros seguimos siendo españoles y moriremos siendo españoles, no podemos ser otra cosa. Quisieran de pronto algunos ser otra cosa, pero no podemos ser otra cosa. Esto lo coloco porque estos movimientos indigenistas y afros, mal entendidos, porque yo entiendo que haya una lucha sobre los derechos indígenas y negros, busquen las reivindicaciones históricas reales, hablando la verdad, no cosas falsas. Los indígenas y los negros, cuando llegaron a América, en el caso de los indígenas, a la llegada de España llegaron los negros, y estas poblaciones gozaron de libertades y derechos nunca antes vistas por la humanidad. Y al gozar de estos derechos hechos por la humanidad, España sacaría a estas poblaciones del atraso, pondría estos derechos humanos sobre el resto de las poblaciones y llenaría de fortuna, aventura y amor a todas estas poblaciones. Como ya expliqué, no podemos ver los conceptos románticos y de enlaces históricos iguales, pues cada amor se vive diferente, se comparte diferente y se extingue diferente. Pues al morir estas personas, cada uno compartió su amor de forma diferente. Es una reivindicación de nuestros abuelos y tatarabuelos, que en su tumba deben estar tristes al mirar lo que muchas personas han hecho con el busto de Sebastián de Benalcázar en la ciudad de San José de Popayán, o lo que hacen hoy los indios que se hacen llamar mapuches en Argentina y Chile, intentando disgregar aún más Argentina y Chile, entendiendo que dentro de la unidad está la fuerza, entendiendo que estos indios, negros, polinesios, malayos, blancos y las poblaciones generales se perdonaron, compartieron, vivieron y buscaron una fortuna perdida desde 1819 proceso hacia adelante. Bueno, coloquemos de 1810, 1812, que es cuando Argentina se puede hablar de un país independiente hasta nuestras épocas, donde cada uno está tirando para un lado independiente,
sin buscar el porvenir de de esta gran nación hispánica. Como he dicho, todos partes de España, somos 24 naciones españolas disgregadas y separadas de forma involuntaria, que no gozamos de los derechos y privilegios españoles, y que al decir que soy español muchos me tildarán como loco. Es un gusto hablar para ustedes, es un gusto estar desde acá, desde la ciudad de Villavicencio, puerta amable de los llanos orientales y territorio y puerta amable y casa de todo visitante, como dice el himno de Villavicencio. Espero que les agrade a mis suscriptores del canal este video más corto. Este domingo que viene, narraré el primer ataque francés sobre la ciudad de Buenos Aires, la hermosa villa, puerto y ciudad de Nuestra Señora de la Santa María de los Buenos Aires, y hablaré de la defensa heroica de su población. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche.